Sean bienvenidos, iglesia, a Domingo de Gloria, un tiempo que tenemos para reunirnos a conocer más de Jesús, a crecer en amor y a vivir en fe. Porque cuando tú y yo conocemos a Jesús, nuestros corazones comienzan a ser transformados y eso nos permite caminar en fe. Y cuando tú y yo comenzamos a caminar en fe, la fe nos va a llevar a compartir de Él. La fe primero va a permitirnos ver cómo Dios obra en nuestras vidas, pero la fe después nos va a permitir compartir de cómo Dios ha obrado en nuestras vidas. Amén. Y estamos en una serie, iglesia, que tiene por título Jesús, enséñanos a orar. Y el domingo anterior les quiero recapitular 4 puntos importantes que pudimos ver. El punto número 1 que pudimos aprender el domingo pasado es que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Cuando nosotros vamos a orar, Él ya conoce inclusive nuestra petición. Él ya conoce cuál es el deseo, el anhelo de nuestro corazón. Y en este punto nos acordábamos que había un pasaje en el cual Jesús decía: cuando vayan a orar, no sean hipócritas como los fariseos, que les gusta ser vistos en público orando. Nos dio una clave referente a las intenciones del corazón, ¿se acuerdan? Mejor vayan en lo secreto y extiendan su petición al Padre, y su Padre, que los ve en el secreto, los recompensará en público. Esto nos hablaba de cómo la intención de los fariseos, la intención real de su corazón, era ser vistos. Era que todos dijeran: ¡ay, estos hombres de Dios! ¿Cómo oran? Porque no es malo orar. Lo malo son las intenciones por las cuales quieres orar. Entonces ahí Jesús le decía: ya ellos tienen su recompensa, pero ustedes, nosotros, vayamos con un corazón de realmente buscar la presencia de Dios, de realmente ponernos a cuentas con Él. Y nuestro Padre, que nos ve en ese momento, en lo íntimo, nos recompensará en público. Punto número 2 que podíamos recapitular de la semana pasada es que la oración es comunicación, no repetición. Cuando tú y yo vayamos a orar, no es repetir un modelo de como el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. No es solamente repetir, sino en la oración es un proceso de comunicación. Y una comunicación se da entre un emisor y un receptor. Hay momentos para hablar, hay momentos para escuchar. Así es en nuestra oración con Dios. Hay momentos en los cuales vamos y tenemos una plática con Él, así como la tienes con tu mejor amigo, así como la tienen las parejas en la intimidad. Así es con Dios. Y también tomas un tiempo para escuchar qué es lo que Él te quiere hablar, para reflexionar qué es lo que viviste en tu día. Un momento muy bonito en la noche cuando nosotros llegamos a orar es el momento de reflexionar junto con Dios qué es lo que pasó en nuestro día. Porque a veces cuando terminamos un día, pasamos el día y no reflexionamos en por qué vivimos ciertas situaciones. Pero lo importante de esta relación con Dios, esta comunicación, es saber que inclusive Él, en medio de cada día, de pequeños detalles inclusive, Él quería transmitirnos algo. Él quería hacernos ver algo que hay por mejorar. Entonces la oración es comunicación, no repetición. Que es importante permanecer en Jesús. Que la oración no es solamente los domingos que oramos aquí, sino es todos los días de la semana. Si permanecieres en mí, pídanme lo que quieran. Pero entendíamos eso, es permanecer en Jesús, permanecer en una relación con Él, de oración, de lectura de la palabra, de congregarnos, permanecer. Es una clave para que nuestras oraciones
sean efectivas. Y punto número 4 que aprendíamos, porque a veces tú ves y dices, oye, pero ¿por qué dicen el nombre de Jesús? Entonces, cada oración es en el nombre de Jesús, dirigida al Padre. Y quien opera aquí en la tierra es el Espíritu Santo. Amén. Esos son los 4 puntitos nada más para recapitular un poco de lo que estábamos aprendiendo el domingo pasado. Y el título del mensaje que vamos a aprender el día de hoy es justamente en el Día del Padre, Padre nuestro. Padre nuestro. La Biblia constantemente hace referencias en las cuales nos invita a conocer a Dios. Pero cuando Jesús comienza en el Nuevo Testamento a aparecer en la Biblia, Él hace muchas referencias acerca de Dios, pero como Padre. Es muy nombrado a Dios como Padre. Y no solamente es visto ya a Dios como una fuerza, ya no solamente es Dios visto como el Todopoderoso, que fue nuestro Creador desde el Génesis, sino ahora Jesús nos viene a enseñar que Dios es nuestro Padre. Es decir, tú y yo, así como Jesús lo hacía, podemos llamarle Padre nuestro. Podemos dirigirnos a Dios como nuestro Padre. Y hoy es el Día del Padre. Muchas felicidades a todos los papás que se encuentran aquí presentes. Felicidades en su día, porque no es difícil ser padre. Yo lo digo desde acá y me suena y lo puedo tomar a la ligera mis palabras, pero ustedes mejor que yo saben que no es fácil ser padre. Es una gran responsabilidad. Hay muchos retos. No hay un manual que nos dieran en la adolescencia o en la prepa, en la universidad, para ser padres. Pero en la palabra de Dios podemos encontrar un manual de cómo nosotros ser mejores padres. Y los hijos aquí presentes, no juzguen a su padre. Los padres aún aquí presentes que aún tienen a su papá, no juzguemos a nuestro padre. Mejor oremos por ellos. Oremos porque Dios les dé sabiduría, porque Dios les dé provisión, porque Dios les dé fortaleza. Mujeres que por diferentes situaciones de vida también son parte fundamental del hogar y apoyan al Padre. Oren por sus esposos. Oren por sus esposos, para que ellos puedan ser esa cabeza que Dios llamó en el hogar, ese líder que se debe levantar en el hogar. Oren por ellos. Y te quiero compartir una palabra que nos deje retados, no solamente a los padres. La palabra inspira, pero el ejemplo... La palabra inspira, pero el ejemplo arrasa. Tú y yo podremos pronunciar palabras. Yo te puedo predicar desde acá arriba, pero nada va a ser tan impactante para la vida de otros como nuestro ejemplo. Tu padre podrás darle una indicación a tu hijo con palabras, pero nada será de tanto impacto para su vida como tu mismo ejemplo. Porque ellos constantemente están observando tus pasos. Ellos constantemente están viendo qué es lo que haces, cómo te expresas. Y tal vez tú quieras esforzarte por enseñarles cómo vivir la vida. Tal vez tú quieras esforzarte en cómo inculcarles buenos valores. Pero el mayor impacto que vas a generar en sus vidas es tu propio ejemplo. Y esto no solamente va para los padres, va para todos los que estamos acá. Si nosotros buscamos impactar la vida de otro, nuestras palabras van a sonar bien. Nuestras palabras podrán dar una visión, pero nuestras acciones van a determinar y van a ser el verdadero ejemplo
para inspirar a otro. En el libro de Lucas se repite constantemente, se lee acerca de la vida de Jesús, cómo Jesús siempre tomaba momentos para orar, cómo Jesús constantemente se apartaba de las multitudes, se apartaba de los discípulos para ir a orar. Y eso fue tan impactante para Lucas, que un día se acercó a Jesús. Él se percataba de todo lo que hacían los diferentes discípulos de Jesús. Y al ver que Jesús lo que más hacía dentro de su ministerio era orar, le dijeron una sola cosa. No le dijeron: Jesús, enséñanos a predicar. ¿Cómo se prepara un sermón, Jesús? No. No le dijeron: Jesús, enséñanos a sanar enfermos. ¿Cómo le ponemos la mano y va a sanar? No. Enséñanos a liberar demonios. No. Le dijeron: Jesús, enséñanos a orar. Porque se daban cuenta a través del ejemplo que la oración era la que le daba la autoridad a Jesús para predicar. Que la oración era la que le daba la autoridad a Jesús para sanar enfermos. Que la oración era la que le daba la sabiduría a Jesús para administrar los recursos que el Padre le daba. La oración es la clave en nuestras vidas. Una vida sin oración está destinada a la perdición. Una vida sin oración es una vida sin dirección. Porque a veces buscamos tantas respuestas cuando nuestra respuesta está en una oración. A veces queremos encontrar respuestas de alguien cuando en oración podemos encontrar las respuestas de quien lo sabe todo. De quien te creó, de quien ya sabe qué va a pasar mañana. Entonces, eso veían los discípulos. Y vamos a leer este pasaje en la Biblia. Te invito a que puedas abrir la palabra de Dios en Lucas, capítulo 11, versículos 2 y 3. Ahí en tu celular, ahí en tu Biblia, y si no acá en la pantalla, acá se va a ver, para que lo leamos juntos. Cuando lo tengas listo, grita un amén. Que despierta que tienes enfrente que se está durmiendo. Lucas capítulo 11, versículo 2 dice así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y más líbranos del mal. Esa fue la oración del Padre Nuestro, que muchos la conocemos, porque muchos tenemos raíces católicas. Lucas 11, 2 al 4. Lucas 11, 2 al 4. Entonces, muchos lo conocemos porque venimos de raíces católicas y veníamos y escuchábamos que se oraba eso, el Padre Nuestro, y que decían: vas a orar 3 Padres Nuestros, ¿no? Entonces, muchos lo conocemos. Algunos lo saben de memoria. ¿Cuántos lo saben de memoria? El Padre Nuestro fue inculcado por muchas generaciones. Y Jesús inicia con el Padre Nuestro porque quiere que conozcamos nuestra identidad como hijos. Que al poner la fe en Él, en Jesús, nosotros también somos hijos de Dios. Es decir, que Él busca constantemente que tú
tratamos como hijos de Dios, que es lo que somos. Dios es nuestro Padre por excelencia, es el mejor Padre, ya que Él nos quiere dar abundante amor, ya que Él nos quiere dar abundante paz, ya que Él nos quiere dar abundante gozo. Dios es un Padre sabio y nos quiere dar sabiduría. Y esa sabiduría que Él nos da nos permite también administrar las bendiciones del día a día. En esa sabiduría que Dios nos da, Él nos da lo que necesitamos, no lo que a veces queremos, porque lo que necesitamos va de acuerdo a su voluntad y a veces lo que queremos no es lo correcto. Dios como Padre nos da todo lo que se alinea a su buena voluntad, todo lo que sabe que va a ser de bendición a nuestras vidas. Y el punto número 1 que vamos a aprender acerca del Padre nuestro es Dios, Padre de generosidad. Dios, Padre de generosidad. Vamos al libro de Mateo, capítulo 7, versículos 7 al 12. Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 12, y dice así: no se cansen de pedir y Dios les dará. Sigan buscando y encontrarán. Llamen a la puerta una y otra vez y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama a la puerta se le abrirá. Fíjense aquí, ¿le daría alguno de ustedes una piedra a su hijo si le pide pan? ¿Le darías una piedra Pómez a tu hijo cuando te pide un pan Bimbo? Jamás. ¿O le daría una serpiente si le pide un pescado? Imagínense cuánto más Dios estará dispuesto, su Padre Celestial, a darles lo que pidan. Así que traten a los demás como les gustaría que los traten. Ese es el verdadero significado de la ley y de la enseñanza de los profetas. Y aquí podemos aprender varios puntos. El primero de ellos que podemos rescatar es la persistencia. Nos dice, no se cansen de pedir y les dará. Sigan buscando y encontrarán. Llamen a la puerta una y otra vez y se les abrirá. Eso nos habla de persistencia, de persistir. Sigan buscando. ¿Cuántas veces pierden algo, extravían algo en casa? Y ahí está en casa porque saben que lo dejaron, pero como no lo siguieron buscando, ahí se quedó guardado por mucho tiempo. Pero si tú más, sin embargo, tienes esa actitud de persistencia, dices, a ver, yo me acuerdo que lo dejé aquí en la casa. Te pones a buscar aquellas llaves, te pones a buscar aquel documento, y esa persistencia hace que encuentres lo que estabas buscando. Entonces aquí nos llama a que la oración debe ser persistente. Dentro de la persistencia, dice, se nos dará. Dentro de la persistencia, encontraremos. Dentro de la persistencia, se nos abrirán las puertas. Lo segundo que podemos rescatar de este pasaje es que Dios da si lo que pides va de acuerdo a su voluntad. Dios da si lo que pides va de acuerdo a su voluntad. Porque a veces podemos llegar a pedir cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cómo es que nosotros vamos a llegar a pedir cosas de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Cómo es que nosotros vamos a alinearnos a la voluntad de Dios? Conociendo su voluntad. ¿Y en dónde conocemos su voluntad? En la palabra de Dios. Algo que se me quedó mucho que nos compartió el profeta Jorge fue algo tan simple pero tan poderoso. La palabra de Dios es la voluntad de Dios.
¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Leyendo su palabra. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Yendo a la oración y luego yendo a la palabra. ¿No entiendo algo? Padre, dame revelación. ¿No entiendo algo? Padre, dame sabiduría. Y aquí vamos a entender su voluntad. Entonces, cuando yo sé cuál es su voluntad, cuando yo sé qué es lo correcto, cuando yo sé qué es lo bueno para mi vida, voy a pedir de acuerdo a su voluntad. Entonces voy a ir y voy a decirle: Padre, te pido que me des y me proveas lo necesario para vivir. Es su voluntad. Pero si yo voy y le digo: Padre, te pido que seas multimillonario, eso no es su voluntad. Puede ser su voluntad en algún momento de nuestra vida, cuando nosotros hayamos sabido administrar los recursos que Dios puso en nuestras manos. Cuando Dios sepa que nuestro corazón va, y nuestra vida va a utilizar esos recursos que Él nos da para su voluntad y no para nuestro deleite. Dios, hay personas dentro del reino que proveen económicamente en gran manera. Yo conozco a muchos hermanos en iglesias que Dios les da en abundancia. Pero cuando voy a relacionarme con ellos, su manera de vivir ni siquiera es ostentosa. No están pensando en comprarse el Ferrari. Ellos buscan utilizar los recursos que Dios les dio para generar más empleos. Ellos buscan utilizar los recursos que Dios les dio para apoyar a la iglesia. Ellos buscan utilizar los recursos que Dios les dio para apoyar a familias. Y esa es la voluntad de Dios. O sea, si alguna vez pensaste que nosotros como cristianos no podíamos llegar a tener abundancia de recursos, déjame decirte que es mentira. Nosotros también podemos llegar a tenerlos. Pero nuestro corazón debe de estar alineado a la voluntad del Padre para que esos recursos sean bien utilizados y no sean utilizados en nuestros deleites. A veces como padres, tú como padre cometes errores. Tal vez no eres el mejor padre, pero sabes qué es lo que es bueno para tus hijos, ¿cierto? Interiormente sabes qué es lo que es mejor para tus hijos, ¿no? Y aquí nos dice eso, dice, fíjense lo que nos dice aquí: ¿le daría a alguno de ustedes una piedra a su hijo si le pide pan? ¿O le daría una serpiente si le pide un pescado? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben cómo darles cosas buenas a sus hijos, fíjate lo que dice ahí: si ustedes, aun siendo malos, saben cómo darle cosas buenas a sus hijos, imagínense cuánto más dispuesto estará el Padre Celestial a darles lo que pidan. ¿Se dan cuenta? Inclusive ustedes, siendo malos, saben qué es lo correcto para sus hijos. ¿Saben qué es lo que es de provecho para sus hijos? Porque Dios ya puso una conciencia en nosotros que nos hace percibir, nos hace saber qué está bien y qué está mal. ¿Cuánto más el Padre que está en los cielos nos dará lo que pidamos? Y luego el tercer punto que nos da este pequeño versículo, pero tan poderoso, es tratar como te gustaría que te traten. Tratar como te gustaría que te traten. ¿Cómo estamos tratando, padres, a nuestros hijos? ¿Cómo estamos tratando, iglesia, a nuestros semejantes? Porque el cómo estemos nosotros tratando a otros es lo que recibiremos para nuestras vidas. Si nosotros tratamos con amor a los demás, Dios de una u otra manera va a traer a personas que nos traten con amor. Si nosotros tratamos con respeto a los otros, jamás vamos a encontrar una falta de respeto. Jamás. Pero si yo me presto a comenzar con alguna falta de respeto, así sea mínima, eso va a dar hincapié a que también me falta al respeto. Es una ley que se llama la ley de la siembra y la cosecha. Lo que das, recibirás. Por eso nos dice aquí: como trates a los demás, serás tratado. Entonces nosotros debemos de constantemente examinar cómo estamos tratando a nuestros hijos,
¿Cómo estamos tratando a nuestra pareja? ¿Cómo estamos tratando hijos a nuestros padres? ¿Los estamos honrando? Aún así no nos parezca a veces lo que digan. Aún así, a veces no sean los mejores padres. Dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre. Y fíjense lo que pasa cuando honramos a nuestros padres, para que te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Quieres que te vaya bien en la escuela? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Quieres que te vaya bien en lo profesional? Honra a tu padre y a tu madre. Esa es la puerta. Honrar a nuestros padres, hijos. Punto número 2. Entonces aquí veíamos que pedíamos y el Padre es capaz de darnos lo que le pidamos, siempre y cuando vaya de acuerdo a su voluntad. Ahora vamos a ver este punto número 2, que es muy parecido. Dios quiere darnos a su Espíritu Santo. Dios quiere darte a su Espíritu Santo. A Él no solamente le basta con darte una provisión, no solamente le basta con darte algo que vaya de acuerdo a su voluntad. Él principalmente quiere darnos al Espíritu Santo. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículos 9 al 13. Lucas 11, versículo 9 al 13, dice así: y yo os digo, pedid, se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y todo aquel que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Ahí es muy similar que leímos antes en Mateo. Y luego dice, o si pescado, en lugar de pescado le dará serpiente. Ahí sigue siendo similar al que leímos en Mateo. Pero luego dice, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Eso no estaba en Mateo, ¿se dan cuenta? Todo lo demás era igual, y aquí ya comienza a cambiar. Pero fíjense lo que dice después. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les dará qué? El Espíritu Santo a los que lo pidan. ¿Qué decía del otro, Mateo? ¿Cuánto más les dará qué? ¿Qué decía del otro? ¿Cuánto más les dará? Fíjense muy bien. Aquí nos dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les dará al Espíritu Santo a los que se los... El otro decía, ¿cuánto más su Padre Celestial les dará lo que les pidan? Aquí el Espíritu Santo, en San Mateo, lo que le pidan. En San Mateo nos dice que Él nos va a dar lo que le pidamos cuando vaya de acuerdo a su voluntad, pero acá nos dice que nos va a dar al Espíritu Santo si se lo pedimos. ¿Te das cuenta? Y esto es aquí. Ah, caray. ¿Cómo? En el otro versículo de San Mateo me está hablando que Dios me puede dar lo que yo le pida. Pero luego también me dice que si yo le pido el Espíritu Santo me lo da. Se parece, pero en el final cambian. Porque es así. Dios primero quiere darnos lo que va de acuerdo a su voluntad. Dios primero va a mostrarnos su provisión. Pero luego que entendamos su voluntad, vamos a anhelar el Espíritu Santo. Y le vamos a pedir al Espíritu Santo. ¿Y qué va a hacer Él? Nos los va a dar. Nos los va a dar. Porque al darnos al Espíritu Santo, nuestra relación con Él crece. Nuestra relación con Él es más profunda, es más cercana. Porque con el Espíritu Santo en nuestras vidas anhelamos más su voluntad. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Porque
Al darte su espíritu te llevará a una relación más profunda y a una revelación más profunda de lo que conviene para nuestras vidas. Una relación más profunda con Dios nos lleva a madurar en la fe. Y madurar en la fe nos lleva a ya no ser esclavos de este mundo, sino nos lleva a ser hijos. Y no solamente hijos, sino dice la palabra, herederos. Ya no solamente hijos, sino herederos. Algo que me encanta es que nuestra relación con Dios constante nos va a llevar a un crecimiento, a una madurez. Que esa madurez no depende de nuestra edad. Esa madurez depende de nuestra relación con Dios. Esa madurez o el entender la palabra de Dios no tiene que ver con un número de edad o tiempo, inclusive aquí en la iglesia asistiendo, sino tiene que ver todo con cómo estás relacionándote constantemente con Dios. Cuando tú maduras, fíjate, aquí viene algo poderoso. Cuando tú maduras en esa relación con Dios, ya no solamente eres hijo, sino ahora eres heredero. Un heredero puede recibir la herencia hasta que tenga la mayoría de edad, hasta que ya maduró, ya creció en un número. Nosotros cuando maduramos en nuestra relación con Dios es cuando nos llamamos herederos. Y tenemos todas las herencias del reino de Dios. Las herencias del reino de Dios no solamente es una provisión para nuestro hogar. Las herencias que tenemos del reino de Dios es gozo, es amor, es paz, es paciencia. Las herencias que tenemos es lo que hacían sus discípulos. Orarás por enfermos y sanará. Expulsarás demonios. Ya tienes la autoridad como heredero. En el hogar, el hijo cuando tiene la herencia del padre, y si el padre tenía siervos, ¿quién tiene la autoridad para matarlos? El hijo. Es decir, que también cuando somos herederos, tenemos la autoridad del padre aquí en la tierra. La autoridad que tenía Jesús. Porque él entendía que él era heredero del reino del Padre. Vamos a Gálatas 4 para ir cerrando esto poderoso que vamos a leer a continuación. Gálatas 4, del 1 al 7, dice así: pero también les digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Cuando tú y yo espiritualmente en nuestra relación con Dios somos niños, estamos aún cautivos a esta sociedad, estamos aún cautivos a las reglas de este mundo, estamos cautivos a las enfermedades de este mundo, estamos cautivos al sistema que solamente nos lleva a trabajar y nos lleva a tener deudas y nos lleva a seguir trabajando para pagar esas deudas. Pero es porque espiritualmente no tenemos la revelación de que hay algo más que eso. Seguimos siendo niños. Y cuando maduramos, dice, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Fuimos adoptados como hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, también heredero de Dios. ¿Y aquí nos dice por medio de quién? De Cristo Jesús. Cuando tú y yo vamos madurando en esa relación con Dios, ya no solamente somos hijos, ya llegamos a ser herederos por medio de Cristo Jesús. Al relacionarnos con Jesús,
que fue enviado por el Padre, pasamos a crecer y ya no ser niños, regidos por una ley y esclavos por reglas, sino que hemos crecido para recibir su herencia, hemos entendido su voluntad, porque ya hemos madurado, para recibir con brazos abiertos la voluntad del Padre. Tal vez aún no entiendes mucho la voluntad de Dios, pero si tú sigues relacionándote con Él, congregándote, orando, yendo a la palabra de Dios, vamos a seguir madurando. Eso me encanta, como te decía, porque se trata más de una relación, se trata más de un tiempo con Dios, que de una obligación de estar viniendo cada domingo, que una obligación de creer en algo, porque a veces puede llegar a tornarse así. Es que tengo que ir al domingo, me toca. No, quiero ir al domingo. Esa es la diferencia cuando es una relación. Quiero ir al domingo, porque eso me ayuda a conocer la voluntad del Padre. Quiero orar, porque eso me ayuda a que mi vida sea direccionada por Jesús. Quiero decirte algo para que nos alegremos en este día tan especial. Tú y yo tenemos al mejor Padre de la tierra. Tenemos al mejor Padre de la tierra. Eso te debería alegrar, iglesia. Tenemos al mejor Padre. Tenemos al mejor Padre, cualquiera de los padres en esta tierra. Al hombre más abundante en amor. En lo que llevas de vida seguramente has conocido a una persona que ha brindado mucho amor. Pues nuestro Padre es aún más abundante en amor que esa persona que tú conoces. ¿Alguno de nosotros ha visto en las noticias, ha conocido a alguien abundante en riquezas? Pues nuestro Padre es dueño de la plata y el oro. Él le pertenecen todas las riquezas. Y yo hemos visto a personas que son abundantes en buena salud, que no tienen padecimiento. Pues nuestro Padre es el que da la buena salud, el que da la vida. Entonces tenemos al mejor Padre del universo. Y estamos hoy aprendiendo que le podemos decir como Jesús, Padre nuestro. A partir de hoy, cada que dirijas una oración, puedes decir con seguridad, Padre nuestro. Tengo al Padre que me escucha. Tengo al Padre que me ama. Tengo al Padre que está en todos los momentos conmigo, en los difíciles, en las victorias. Padres, tengo al Padre que me va a guiar a ser un buen padre de mis hijos. Tengo al Padre que aun cuando yo descuido a mis hijos, si yo voy a su presencia y oro por ellos, Él está al pendiente de mis hijos. Así que hoy vamos a orar y vamos a cerrar este tiempo confiando y reafirmando que tenemos un Padre en los cielos. Te invito a que cierres tus ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por revelarte como Padre. Gracias porque nos permites saber que somos tus hijos. Gracias porque nos adoptaste y porque eres el mejor Padre de todos. Padre, porque a veces nosotros podemos llegar a fallar, pero tú nunca nos fallas. A veces podemos llegar a dudar, pero tú nos recuerdas que estás presente de una y mil maneras. Padre, te pido que sigas mostrándonos tu paternidad, que donde si algún padre natural nos descuidó, si algún padre natural no supo formarnos, seas tú mostrándote como el único Padre fiel, amoroso y poderoso en nuestras vidas. Sigas mostrándote como ese Padre que responde nuestras oraciones. Sigues mostrándote como ese Padre que nos lleva a caminar en tu voluntad. Sigues mostrándote como ese Padre que se siente orgulloso de cada paso que dan sus hijos. Padre, hoy venimos a ti a celebrar tu vida, agradecerte porque nos llamas hijos. Hoy te decimos, Abba Padre, sigue obrando en nuestras vidas. Sigue trayendo tu palabra, sigue trayendo tu gozo. Pero también te pido, traigas a tu Espíritu Santo a nosotros.
Que tu Espíritu Santo nos dirija, Padre. Que tu Espíritu Santo nos recuerde lo importante de una relación contigo. Que tu Espíritu Santo nos guíe a tomar decisiones correctas. Que tu Espíritu Santo nos lleve a ser luz para otros en esta comunidad. Que tu Espíritu Santo nos lleve a caminar el camino que tú quieres para nosotros aquí en la tierra. Padre, nos ponemos en tus manos. Ponemos esta semana que está por venir en tus manos. Sé tú quien nos dirija a través de ella. En el nombre de Cristo Jesús.